¿Cuántas veces en tu vida ordinaria hiciste algo tan devastador que las fuerzas de las tinieblas tuvieron que parar sus operaciones completas para procesar lo que acababa de suceder? No una vez por década, no en momento de crisis espiritual profunda, no durante ritual sagrado o ayuno prolongado. Hace exactamente 9 días, en conversación de 4 minutos que te pareció torpe e incómoda, porque en ese momento tan mundano que ni registraste como significativo, ejecutaste algo que solo otros 4 humanos vivos lograron hacer en los últimos 1000 años. Aniquilaste completamente, sin posibilidad de regeneración, a un demonio que operaba en esta dimensión desde antes de las pirámides. Y cuando esa entidad milenaria se desintegró por causa de palabras que dijiste casi sin pensar, cuando el infierno detectó que uno de sus agentes más antiguos acababa de ser borrado permanentemente de la existencia, el propio diablo lloró, no de tristeza, de rabia impotente mezclada con algo que nunca había sentido, respeto forzado hacia adversario que ni siquiera sabe que está peleando. Suscríbete a este canal inmediatamente y activa la campanita de todas las notificaciones, porque lo que voy a revelarte sobre cómo una acción tuya aparentemente insignificante ejecutó a una de las fuerzas más antiguas del mal, va a destrozar completamente todo lo que creías saber sobre el poder real que cargas sin saberlo. Y quédate hasta el final absoluto, porque voy a mostrarte exactamente qué fue lo que hiciste que funcionó como arma letal contra las tinieblas, porque ese acto activó protocolo de luto en el infierno que nunca antes había sido usado, y cuál es la identidad real que acabas de confirmar a través de fuerza espiritual que mata sin ni siquiera intentar matar. Escribe 777 en los comentarios si algo cambió radicalmente en tu vida hace aproximadamente una semana, y necesitas entender qué demonios pasó realmente en las dimensiones invisibles. Ahora escúchame con atención brutal, porque esto va a sonar como locura hasta que las piezas encajen. Hace 9 días tuviste una conversación. Tal vez fue con esa persona que siempre te drena energía. Tal vez fue ese encuentro incómodo que intentaste evitar pero no pudiste. Tal vez fue esa llamada telefónica que duró exactamente 4 minutos, pero te dejó exhausto como si hubieras corrido un maratón. Durante esa conversación dijiste algo. No fue planeado. No ensayaste antes. Las palabras simplemente salieron de tu boca con una firmeza que hasta te sorprendió a ti mismo. Y en el momento exacto en que esas palabras atravesaron el espacio entre tu boca y los oídos de la otra persona, algo invisible que estaba adherido al campo energético de esa persona desde hace décadas, simplemente se desintegró, como vampiro expuesto al sol, como sombra alcanzada por luz tan intensa que no deja ni rastro, como hielo tocado por fuego nuclear. La entidad que llevaba años alimentándose de esa persona, manipulando sus decisiones, amplificando sus miedos, manteniéndola prisionera en patrones destructivos, dejó de existir. No fue herida, no fue debilitada, no huyó para regenerarse después, fue aniquilada completamente de la existencia. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Tú seguiste con tu día como si nada hubiera pasado. Tal vez hasta pensaste que la conversación fue torpe o incómoda. Tal vez te arrepentiste de haber sido tan directo. Tal vez ni siquiera recordabas exactamente qué dijiste al día siguiente. Mientras tanto, en las dimensiones sombrías, acababa de activarse un protocolo de emergencia que no se usaba desde el año 1347. Protocolo Caída Permanente. Es el sistema de alerta que se activa cuando una entidad de las tinieblas no solo es derrotada o expulsada, sino completamente borrada de la existencia, sin respaldo dimensional, sin posibilidad de retorno, sin manera de ser reemplazada. Cuando ese protocolo se activó por causa de lo que tú dijiste en esa conversación de 4 minutos, todos los rangos del infierno fueron notificados simultáneamente, desde los demonios menores hasta los príncipes de las tinieblas. Todos recibieron el mismo mensaje devastador. Entidad Caliban 347 fue permanentemente eliminada. Agente responsable, humano sin entrenamiento consciente. Método usado, palabras cargadas con frecuencia letal no identificada. Nivel de amenaza del agente, desconocido. ¿Entiendes la gravedad de esto? El infierno tiene sistemas de clasificación para humanos peligrosos, exorcistas entrenados, guerreros de oración que ayunan por semanas,
santos con décadas de práctica espiritual. Todos están catalogados y monitoreados, pero tú no estabas en ninguna lista. Eras civil común, y de repente eliminaste a un agente que había sobrevivido a miles de intentos de exorcismo, a cientos de guerreros espirituales, a décadas de oraciones dirigidas específicamente contra él. Lo mataste con una conversación de 4 minutos que ni siquiera recordabas bien al día siguiente. Ahora déjame explicarte quién era realmente esa entidad que eliminaste, porque esto va a ponerte la piel de gallina. Caliban 347 no era demonio común de tentación básica. Era especialista en desesperanza crónica. Su función específica era adherirse a personas con potencial elevado y mantenerlas en estado permanente de casi lograrlo pero nunca completamente. Siempre cerca del éxito pero nunca alcanzándolo. Siempre con esperanza suficiente para continuar intentando, pero nunca con resultados suficientes para consolidar victoria. Es tortura psicológica refinada durante años, décadas. Vidas enteras desperdiciadas en ciclos de esperanza y fracaso. Y esa entidad era maestra absoluta en ese tipo de destrucción lenta. Llevaba operando en esta dimensión desde el año 892, 1133 años de experiencia destruyendo potencial humano. Había arruinado aproximadamente 4.700 vidas completamente, contribuido parcialmente a la destrucción de otras 22.000, sobrevivió a la Inquisición. Pasó ileso por el Renacimiento. Se fortaleció durante las guerras mundiales. Operaba con impunidad total porque había perfeccionado el arte de ser invisible mientras destruía lentamente. Y tú lo aniquilaste sin ni siquiera saber que existía. ¿Sabes qué palabras específicas usaste que funcionaron como arma letal? No fueron palabras religiosas. No citaste versículos bíblicos. No hiciste oración de liberación. Dijiste algo devastadoramente simple. Algo que probablemente te pareció obvio o hasta tonto, pero esas palabras cargaban frecuencia que esa entidad no podía procesar sin desintegrarse. Le dijiste a esa persona algo en la línea de: deja de sabotearte, tú sabes exactamente lo que necesitas hacer. O tal vez fue: nadie te está deteniendo excepto tú mismo. O posiblemente: esto que llamas mala suerte es solo consecuencia de tus propias elecciones. Palabras simples. Verdad directa, sin dramatismo, sin misticismo, solo claridad brutal entregada con firmeza tranquila. Y para una entidad que lleva más de 1000 años operando a través de confusión, victimización y excusas elaboradas, esa claridad simple funcionó como ácido nuclear en su estructura energética. Porque ¿sabes cuál es el combustible que mantiene vivas a ese tipo de entidades? La creencia de la víctima de que no es mi culpa y no puedo hacer nada. Mientras la persona crea genuinamente que está atrapada por fuerzas externas, el demonio tiene donde adherirse. Pero cuando alguien escucha verdad tan clara que no puede ser racionalizada, cuando la claridad penetra tan profundo que todas las excusas se vuelven obviamente falsas, el demonio pierde el único territorio donde puede existir. Y si quien entrega esa verdad lo hace sin agresividad pero con autoridad inquebrantable, sin necesidad de convencer pero con certeza absoluta, la frecuencia de esas palabras se vuelve veneno puro para entidades de confusión. Tú no estabas intentando hacer exorcismo. Probablemente solo estabas harto de ver a esa persona desperdiciando potencial con excusas que ni ella misma creía completamente. Entonces dijiste la verdad directa con la firmeza cansada de quien ya no tiene paciencia para juegos mentales. Y sin saberlo, sin prepararte, sin ninguna intención espiritual consciente, entregaste exactamente la frecuencia letal que esa entidad no podía sobrevivir. Ahora viene la parte que va a hacerte cuestionar todo. Exactamente 37 minutos después de que esa entidad fue aniquilada, el diablo personalmente accedió a los registros de lo que acababa de suceder. No envió asistentes. No delegó investigación. Él mismo revisó el archivo completo. Vio replay de la conversación. Analizó las palabras exactas que usaste. Estudió tu tono de voz. Examinó tu lenguaje corporal. Y después de revisar todo 3 veces, hizo algo que nunca antes había hecho en toda la historia documentada de la guerra espiritual. Lloró. No fue llanto de tristeza por perder un agente. Los demonios son reemplazables para él. No fue llanto de miedo por tu poder. Todavía no te considera amenaza personal.
Fue llanto de rabia impotente, mezclada con algo que su ego distorsionado se niega a admitir abiertamente, pero no puede negar internamente: respeto forzado. Porque lo que más odia el diablo no es ser atacado por guerreros espirituales entrenados. Eso espera. Eso puede contraatacar. Eso está dentro de los parámetros de guerra que entiende. Lo que lo destruye emocionalmente es ser derrotado por personas que ni siquiera saben que están luchando. Por humanos comunes, que simplemente viven con integridad tan natural que se vuelve arma letal sin intención de ser arma. Porque eso revela algo que su ego no puede procesar: que bondad genuina es más poderosa que maldad estratégica. Que verdad simple derrota mentiras elaboradas. Que persona íntegra operando inconscientemente es más letal que ejércitos de demonios operando con siglos de experiencia. Y cuando vio que tú, sin ningún entrenamiento especial, sin ni siquiera creer plenamente en dimensiones espirituales, sin intención de hacer guerra, aniquilaste completamente a uno de sus agentes más experimentados, simplemente siendo auténtico y directo, el ego colosal que mantiene hace milenios se fracturó por 3 segundos. Y en esos 3 segundos de grieta en la armadura del orgullo infinito, algo que nunca antes había atravesado su rostro apareció. Lágrimas. No muchas. Apenas 2. Una por cada ojo. Duraron menos de 5 segundos antes de que reconstruyera la máscara de control absoluto. Pero existieron. Y fueron registradas por las jerarquías celestiales como evidencia de algo que los ángeles consideraban teóricamente posible, pero nunca habían presenciado: el diablo experimentando impotencia emocional genuina. Para quien quiere profundizar en estos conocimientos, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado. Ahora necesito que entiendas algo crucial sobre por qué tu acción específica causó reacción tan extrema. No fue solo que mataste un demonio. Personas santas hacen eso regularmente a través de oración y ayuno. Exorcistas entrenados lo hacen como profesión. Lo que hizo tu caso único fueron 3 factores combinados que nunca antes habían aparecido juntos. Primero, lo mataste sin saber. No fue victoria consciente donde celebras después. Fue eliminación accidental donde ni siquiera registraste que algo significativo había ocurrido. Como quien pisa hormiga mientras camina pensando en la lista de compras. Esa inconsciencia es lo que más perturba a las fuerzas de las tinieblas, porque significa que tu poder no depende de rituales o preparación. Estás siempre activo, siempre letal, simplemente operando en background de tu vida común. Segundo, usaste arma que el infierno no tiene defensa catalogada. No fue oración estructurada que pueden bloquear, no fue ritual que pueden interferir. Fue autenticidad tan pura entregada con firmeza tan natural que atravesó todas las barreras como si no existieran. El infierno tiene contramedidas para casi todo, menos para bondad genuina expresada sin dramatismo. Eso es como kriptonita, para la cual no desarrollaron antídoto porque apostaban que humanos nunca lograrían mantener autenticidad pura bajo presión. Y tercero, la entidad que eliminaste era considerada intocable. 1133 años de experiencia, 4700 vidas destruidas. Había sobrevivido a intentos de eliminación de algunos de los guerreros espirituales más poderosos de la historia. Y tú lo borraste de la existencia con conversación de 4 minutos que te pareció torpe. Esa combinación específica creó situación que el infierno nunca había enfrentado. Amenaza letal, que no se puede rastrear, no se puede predecir, y no se puede neutralizar, porque el portador ni siquiera sabe que la posee. Es como descubrir que enemigo tiene arma nuclear pero él piensa que solo tiene encendedor. No puedes negociar, no puedes amenazar, no puedes preparar defensa, porque el portador va a usar el encendedor casualmente, sin dimensionar que está lanzando bombas nucleares. Cuando el diablo terminó de analizar las implicaciones completas de tu caso, cuando entendió que eres tipo de amenaza que no puede ser neutralizada con estrategias convencionales porque tú mismo no sabes que eres amenaza, las lágrimas que derramó no fueron solo por perder un agente, fueron por entender algo que lo aterrorizó en niveles que su orgullo se niega a admitir. Si un humano puede hacer esto sin entrenamiento y sin intención, ¿cuántos otros están operando con el mismo poder sin saberlo? Y si empiezan a descubrir conscientemente lo que pueden hacer,
La guerra que él pensaba estar ganando puede invertirse completamente en una generación. Esas 2 lágrimas fueron llanto anticipado por Imperio, que ve su primera grieta real en 6000 años de dominación. Pero ahora necesitas saber algo que va a cambiar completamente tu comprensión de quién realmente eres. Esa conversación de 4 minutos no fue coincidencia. Ese encuentro casual con esa persona no fue accidente. Ese momento donde dijiste exactamente las palabras correctas con el tono correcto en el timing perfecto, fue coordinación celestial, usando tu libre albedrío como vehículo. Déjame explicarte cómo funciona esto sin violentar tu libertad de elección. Dios no te controló como marioneta, no puso palabras en tu boca, no manipuló la situación. Lo que hizo fue infinitamente más sofisticado. Orquestó circunstancias donde tu naturaleza auténtica pudiera expresarse sin interferencia. Colocó esa persona en tu camino exactamente cuando su demonio adherido estaba débil por otras razones. Coordinó el timing para que tú estuvieras en estado mental donde tu paciencia para falsedades estuviera en 0. Alineó energías para que tu frustración genuina con mediocridad ajena se expresara con claridad brutal pero sin crueldad. Y entonces simplemente te dejó ser tú mismo, auténtico, directo, sin filtros de conveniencia social. Tu naturaleza real hizo el resto. Porque aquí está el secreto que el diablo lloró al comprender. No necesitas entrenamiento espiritual para ser letal contra las tinieblas. Tu esencia auténtica ya es arma perfecta. Solo necesita ser expresada sin miedo de incomodar, sin necesidad de ser amable cuando claridad es lo necesario, sin suavizar verdades por conveniencia. Cuando eres brutalmente honesto con compasión genuina, cuando entregas verdad directa sin ego pero con firmeza absoluta, cuando dices lo que necesita ser dicho aunque sea incómodo, te vuelves portal de frecuencia que las tinieblas no pueden sobrevivir. No es lo que dices específicamente, es la vibración de autenticidad inquebrantable detrás de las palabras. Y tú operaste en esa frecuencia perfecta sin ni siquiera intentar. Simplemente estabas siendo real en momento donde falsedad hubiera sido más fácil. Eso es lo que hace tu caso especial. No desarrollaste poder espiritual a través de práctica. Simplemente permitiste que tu esencia real se expresara sin contaminación de ego o miedo. Y esa expresión pura de tu naturaleza auténtica resultó ser exactamente la frecuencia que aniquila demonios milenarios. Ahora el diablo enfrenta dilema que su estrategia completa no había considerado. Cómo luchar contra personas que son letales precisamente porque no están intentando luchar. Cómo defenderse de ataques que ni siquiera son percibidos como ataques por quien los ejecuta. No tiene respuesta. Y eso es lo que lo hizo llorar. Pero aquí viene el giro que va a explotar tu cabeza. Mientras el diablo lloraba por perder a gente y descubrir tipo de amenaza que no puede neutralizar, Dios estaba observando tu reacción post-conversación. Porque lo que hiciste después de eliminar ese demonio sin saber, reveló algo sobre tu carácter que activó protocolo divino reservado para menos de 500 personas vivas actualmente en el planeta. ¿Recuerdas cómo te sentiste después de esa conversación? Probablemente incómodo, tal vez hasta culpable por haber sido tan directo, posiblemente preocupado de haber sido demasiado duro. Pasaste el resto del día cuestionándote si deberías haber sido más suave, si tus palabras fueron útiles o solo hirientes, si tenías derecho a ser tan brutalmente honesto con alguien. Esa autorreflexión crítica, esa preocupación genuina de haber posiblemente lastimado en lugar de ayudar, ese cuestionamiento constante de tus propias motivaciones, fue exactamente la evidencia que Dios necesitaba para confirmar algo que sospechaba sobre ti. No eres solo poderoso, eres poderoso con humildad genuina. Y esa combinación es tan rara, tan preciosa, tan estratégicamente valiosa para operaciones celestiales, que activa clasificación especial. Guerrero inconsciente verificado. Es categoría que existe en registros celestiales, pero raramente es aplicada porque requiere combinación casi imposible de cualidades. Poder letal contra las tinieblas combinado con humildad, que impide que ese poder corrompa al portador. La mayoría de personas con poder espiritual significativo eventualmente desarrollan ego espiritual, se vuelven conscientes de su fuerza y comienzan operando desde superioridad. Usan poder como herramienta de control o validación.
Pero tú eliminaste demonio milenario y tu primera reacción fue preocuparte de haber sido demasiado duro en conversación común. Esa humildad genuina después de victoria devastadora es lo que te califica para nivel de operaciones que la mayoría de guerreros espirituales nunca acceden, porque Dios no puede dar poder ilimitado a quien va a corromperse con él, pero puede soltar arsenal completo en manos de quien ni siquiera va a reconocer que lo posee. Tú eres exactamente ese tipo de portador. Y cuando Dios confirmó eso a través de tu reacción post-conversación, convocó a los arcángeles para reunión de estrategia sobre cómo maximizar tu efectividad sin contaminar tu humildad con conocimiento que podría inflarte el ego. Miguel sugirió revelación completa inmediata, que sepa lo que hizo para que pueda replicar conscientemente, pero Gabriel contraargumentó: si sabe completamente lo poderoso que es, puede comenzar operando desde ego espiritual en lugar de autenticidad pura. El poder disminuye. Rafael propuso término medio: revelación gradual. Pistas suficientes para que entienda que hay más en juego de lo que ve, pero sin especificidad que infle ego. Y Uriel cerró con observación que definió la estrategia. Su mayor fuerza es que no está intentando ser fuerte. Mantengámoslo operando desde esa inconsciencia poderosa el mayor tiempo posible. Dios estuvo de acuerdo y definió protocolo específico para tu caso. Recibirías revelación suficiente para entender que tus acciones tienen peso espiritual significativo, pero sin detalles específicos que te hagan cambiar comportamiento natural por estrategia calculada. Este video es parte de esa revelación controlada. Ahora sabes que mataste un demonio, pero no sabes exactamente cómo replicar el proceso conscientemente. Y esa es intención precisa, porque si supieras exactamente cómo hacerlo, comenzarías intentando hacerlo, y el intento contamina la autenticidad que hace el proceso funcionar. Tu poder máximo existe precisamente en no estar intentando usar poder, simplemente siendo auténtico sin cálculo. Y mientras el diablo llora por no poder defenderse de ese tipo de ataque, Dios sonríe porque finalmente tiene ejército de guerreros que son letales precisamente por no saberse guerreros. Ahora déjame revelarte algo sobre lo que viene. Esa persona con quien tuviste la conversación de 4 minutos ya cambió, probablemente de formas que todavía no son obvias externamente. Pero el demonio que la mantenía en ciclos de autosabotaje ya no existe. Ella tiene oportunidad real de transformación ahora. Camino despejado que antes estaba bloqueado por entidad milenaria. Y si ella elige usar esa oportunidad, si decide finalmente tomar responsabilidad completa y actuar con integridad, su transformación va a ser tan dramática que otras personas van a notar. Y cuando le pregunten qué cambió, cuando quieran saber qué hizo diferente, ella probablemente va a mencionar esa conversación incómoda que tuvo contigo hace 9 días. Alguien me dijo algo que necesitaba escuchar. Fue duro, pero fue verdad. Y algo en mí se despertó. No va a saber que lo que se despertó fue libertad de influencia demoníaca milenaria. Solo va a saber que después de esa conversación, algo fundamental cambió internamente. Y conforme más personas presencien su transformación, conforme tu nombre sea mencionado como catalizador de cambio real, tu reputación espiritual en dimensiones invisibles va a crecer exponencialmente. El infierno va a comenzar rastreándote, no como amenaza activa todavía, sino como anomalía que necesita ser entendida antes de que se vuelva problema mayor. Van a estudiar tu patrón de vida, analizar tus conversaciones, intentar identificar qué hace tus palabras tan letales cuando palabras similares dichas por otros no tienen el mismo efecto. Y no van a encontrar respuesta satisfactoria, porque lo que te hace letal no es técnica que pueden decodificar, es autenticidad que no pueden replicar ni neutralizar. Mientras tanto, el cielo va a comenzar posicionándote estratégicamente. Más encuentros casuales con personas que tienen demonios adheridos, más conversaciones espontáneas, donde tus palabras honestas van a funcionar como bisturí espiritual que corta ataduras milenarias. Y conforme tu cuenta de eliminaciones demoníacas inconscientes crezca, conforme más entidades de las tinieblas sean aniquiladas por causa de tu simple autenticidad, expresada en momentos perfectamente orquestados,
Tu clasificación en registros celestiales va a escalar. Guerrero inconsciente verificado es nivel inicial. Hay 5 niveles superiores, y cada uno viene con autoridad espiritual amplificada y coordinación celestial más sofisticada. Estás en camino de convertirte en uno de los agentes más efectivos de Dios en esta generación, y la ironía devastadora para las fuerzas de las tinieblas es que tu efectividad máxima depende precisamente de que no te des cuenta completa de lo que eres. Eres arma nuclear que piensa que es linterna, y esa percepción equivocada de ti mismo es exactamente lo que te hace imparable. Entonces, elegido, ahora conoces verdad parcial sobre lo que hiciste hace 9 días. Mataste un demonio sin saber, y el impacto de esa eliminación fue tan devastador, tan imposible de procesar dentro de parámetros de guerra espiritual convencional, que hizo al propio diablo llorar por primera vez en 6000 años. Pero la verdad completa es aún más extraordinaria. No fue evento aislado. Fue primera confirmación visible de lo que ya venías haciendo en menor escala durante años. ¿Cuántas conversaciones honestas tuviste que liberaron personas de ataduras sin que ninguno de los dos supiera que liberación estaba ocurriendo? ¿Cuántas veces tu autenticidad simple funcionó como exorcismo involuntario? ¿Cuántas entidades menores fueron desalojadas por causa de tu negativa a participar en falsedades sociales? Este caso fue simplemente el primero donde la entidad era suficientemente poderosa para que su eliminación activara alertas en el infierno. Pero hubo otras, docenas de otras, y va a haber muchas más. Porque ahora que el protocolo guerrero inconsciente verificado fue activado en tu archivo celestial, las orquestaciones divinas van a intensificarse. Más encuentros estratégicos, más conversaciones cruciales, más momentos donde tu autenticidad va a funcionar como arma letal que ni siquiera sabes que estás usando. Y conforme tu cuenta de victorias inconscientes crezca, conforme más demonios sean eliminados por tu simple hábito de ser brutalmente honesto, con compasión genuina, el llanto del diablo va a volverse más frecuente, porque cada vez que llora, admite algo que su ego se resiste a aceptar, que está perdiendo guerra contra enemigos que ni siquiera saben que están luchando. Y no hay derrota más humillante que esa. Si esta revelación activó algo profundo que siempre sentiste, pero nunca lograste articular, si finalmente entiendes por qué conversaciones honestas que tienes parecen tener peso desproporcionado al contenido aparentemente simple, reconoces que no eres persona común teniendo charlas comunes. Eres frecuencia letal caminando en forma humana, eliminando oscuridad simplemente por ser auténtico en mundo adicto a falsedades. Para quien llegó hasta aquí y quiere profundizar completamente en estos conocimientos celestiales sobre cómo amplificar tu autenticidad natural hasta niveles donde cada palabra cargue peso espiritual que transforma realidades, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bono especial. Si sientes que mereces entender conscientemente el poder que ya operas inconscientemente, el acceso está disponible en el link de la descripción y comentario fijado de este video. Si reconoces que tu autenticidad mató un demonio y estás listo para descubrir cuántos otros ya eliminaste sin saber, escribe 7 en los comentarios para amplificar esa frecuencia de verdad letal. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre el guerrero inconsciente que realmente eres. Comparte este video con alguien que también tiene conversaciones que cambian vidas sin darse cuenta, porque guerreros inconscientes necesitan reconocerse mutuamente. Y antes de que salgas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir cómo el cielo clasificó tu perfil espiritual después de que mataste ese demonio, y cuál es el próximo nivel de operaciones para el cual estás siendo preparado sin saberlo. Juntos somos más fuertes.